Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este tema de los mandamientos tenemos preparado llevarles a ustedes el orden de los eventos finales según lo relata el libro de Apocalipsis y Daniel. Ahora, es necesario, antes de entrar a esos temas, mencionar este tema de los mandamientos de Dios porque es la manera como Dios prepara a su pueblo. Hay 3 mensajes angélicos que preparan al pueblo de Dios para su pronta venida. Y ese tópico es muy interesante. Dice que la característica de los santos son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es por eso que nosotros llevamos en esta tarde este mensaje para ustedes que puede ser de mucha nutrición espiritual para ustedes y desde luego para nosotros. Pero no podemos hablar de estos temas y más de algo tan importante como la preparación para encontrarnos con el Señor Jesús sin antes pedir la bendición de Dios para que Él nos dirija. Muchachos, oremos. Soberano Dios que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por esta tarde que nos das. Te pedimos por favor la unción y la bendición de tu Santo Espíritu para poder abrir tu sagrado libro, para que haya elocuencia y las palabras idóneas, precisas, Señor, para que puedas llegar a los corazones de aquellos que lo necesitan y que desde luego nosotros también seamos nutridos con este mensaje. Te damos muchísimas gracias por escuchar nuestra oración, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente vamos a iniciar este tema tan maravilloso que es los mandamientos de Dios. No sin antes darle el saludo a nuestro productor Jefferson Vera y también a la mesa de trabajo. Y voy a comenzar por aquí por las damas. Nicole, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, súper contenta de estar otra vez aquí, emocionada porque este tema me gusta mucho. Es un tema que nos mueve a todos, Sí. ¿cierto? Aquí vamos a darle a fuego. Muy bien. Eddie, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te va, caballero? La parte pintosa de la mesa de trabajo es Eddie. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Contento porque estamos nuevamente aquí. Hace tiempo que no lanzábamos algún programa. Y este tema de los 10 mandamientos es muy importante porque ha sido olvidado en la actualidad. Muy bien, Eddie, muchísimas gracias. Yo quiero colocarles como el menú de lo que vamos a ver en esta tarde, ¿vale? Y vamos a ir desarrollando, vamos a ir probando poco a poco los platillos que tenemos para esta tarde. Entonces, le comentamos a la audiencia los siguientes puntos que vamos a tratar acerca de los mandamientos de Dios. Número 1, ¿dónde se originan y dónde nacen los mandamientos de Dios? Vamos a ver qué luz nos da la palabra de Dios precisamente para saber este tema, dónde se originaron. Número 2, ¿dónde y quién los escribió? Es importante saberlo porque a veces a los mandamientos de Dios se le dice la ley de Moisés. Pero entonces, ¿es la ley de Moisés o es la ley de Dios? Vamos a tocar también este tema. Número 3, el antiguo y el nuevo pacto. Me gusta eso también que lo podamos aclarar y Nicole que sabe este tema nos puede aclarar eso también. Ahora le damos la palabra. Al siguiente punto nos dice quién debe guardarlos, porque también algo que escuchamos muy comúnmente, ¿qué es? Que son para Israel, que son para los judíos. No Exacta, más. es cierto, inclusive el que los guarda le dicen judaizante. Dice por acá también, entonces, ¿están aún vigentes? Es lo que vamos a resolver hoy si la palabra de Dios nos da luz acerca de este tema. ¿Por qué no se guardan si se supone que están vigentes? Y si son o no el carácter de Dios, como dicen algunas personas. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar, pues, por el principio, ¿sí o no? La primera pregunta dice, ¿dónde se originaron los mandamientos de Dios? Es muy interesante. Ahora, Jefferson decía el otro día algo muy interesante que es bueno hacer como un panorama en el tiempo, hacer ese diagrama en el tiempo acerca de los mandamientos de Dios y me parece muy justo. Vamos a tocar varias cosas de manera muy general, pero recuerden que ustedes nos pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios o escribirnos al WhatsApp al 317-429-9518. Entonces dice así, ¿dónde se originaron? Normalmente se asume que los mandamientos de Dios se recibieron ¿en dónde, Eddie? En el Sinaí. Muchas veces se dice eso, ¿cierto? Ahora, ¿dónde se originaron los mandamientos de Dios? Tenemos, con un estudio profundo, más concienzudo, más objetivo de la palabra de Dios,
podemos darnos cuenta de que los mandamientos de Dios no surgen en el Sinaí, y vamos a mostrarlo con la Biblia. Yo primero quiero decir algo muy importante, y es que este tema incomoda mucho al enemigo, el tema de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando vemos dónde se originaron los mandamientos, hay algo muy interesante que dice en Ezequiel 28:16. Voy a leérselos por acá. Ezequiel 28:16, hablando de la rebelión del querubín, dice lo siguiente: a causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Voy a dejarlo ahí un momento, ustedes lo leen en sus casas. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Correcto, Nicole. Entonces, si dice que Satanás pecó, ¿es porque quebrantó alguna ley? Claro. Por supuesto que sí. Y cuando vemos Ezequiel 28 e Isaías 14, nos damos cuenta que se enalteció su corazón a causa de qué? De vanagloria, orgullo. De su hermosura, él se llenó de orgullo, de vanagloria, y entonces él empezó a creer que él merecía la adoración que era exclusivamente de Dios. Inclusive por eso dice: sobre las estrellas de Dios subiré, al lado norte colocaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué mandamiento quebrantó Satanás? Si la Biblia dice, y pecaste, o sea, quebrantaste una ley, ¿pero qué ley? Y pensamos que los 10 mandamientos fueron escritos en el Sinaí, pero resulta que aquí nos podemos dar cuenta de que estaban quebrantando de una manera directa los mandamientos de Dios. Eddie. Yo digo que él estaba quebrantando el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué razón? Porque él mismo quería ser un dios. Y consigo a quienes les estaba enseñando, lo iban a ver a él como un dios. Entonces sí o sí estaban quebrantando ese. Y la codicia también. Correcto. Codicia, ¿por qué, Nicole? Porque estaba codiciando el puesto de Cristo, ¿no? Des- Y ser mejor que Cristo, porque él dice que encima. Encima de las de estrellas todo. subiré, cierto. Ujú. Y entonces él estaba codiciando ese trono, esa adoración que era de Cristo. Él, yo merezco eso. Porque era tan sabio y tan hermoso que él dijo, yo merezco eso que él tiene. Entonces nos damos cuenta que estaba violando el mandamiento de no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, porque él se estaba visualizando inclusive en ese trono. Deshonrando al Padre también. Ajá, estaba deshonrando a su padre. También nos damos cuenta que Satanás está como en una pericia con esto de la oración, constantemente la busca, inclusive cuando Jesús vino a esta tierra, en sus días de ayuno, lo tentó por medio de la adoración también. Si te postras y me adoras. Entonces estaba quebrantando la ley de Dios, estaba deshonrando a su padre, por supuesto que sí. Estaba diciendo falso testimonio y no dice, pero ahí no dice nada de falso testimonio. Resulta que cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, dice que el dragón, en el versículo 9, arrastraba las estrellas del cielo. ¿Qué son estrellas en profecía, Nicole? Ángeles. Ángeles, muy bien. Arrastraba a los ángeles con su cola. ¿Y qué es la cola? Mentiras. Mentiras. Eso lo podemos encontrar en Isaías 9:15. O sea que Satanás arrastraba con mentiras a esa tercera parte de los ángeles y descendió con poder, desde luego, a tentar a los demás. Entonces aquí efectivamente está violando los mandamientos de Dios, pero aquí en Ezequiel 28 no, y ni en Isaías 14 estamos viendo los mandamientos en tablas de piedra, pero los principios sí debían haber existido. ¿Cierto que sí? Ahora, cuando pasamos al Edén, nos damos cuenta de que estábamos ayer como en esa controversia, más bien en esa explicación de por qué Eva, uno dice, hombre, por un fruto y por eso estamos así, por comer de una frutica, por eso. No era la fruta, es que ese árbol era de Dios. En Génesis el capítulo 2 nos damos cuenta de eso, porque Dios les dice, de todo árbol pueden comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no pueden comer. Ese es mío. Pero entonces Eva, cuando se le aparece Satanás, tomando a la serpiente como medium, le dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. ¿Qué mandamiento está violando Satanás en esa escena? ¿Cuál creen ustedes? Falso testimonio. Uy, el coro. Tenga. Ya tiene su especial de música, Eddie. Ahí ya lo tuvo.
Entonces, estaba dando un falso testimonio y resulta que Eva le sigue la corriente y también da falso testimonio porque dice, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comerlo ni tocarlo. Ella le sumó algo que Dios no había dicho, porque Dios dijo no lo toquen, Él no dijo eso, No. pero ella le añadió que ni lo toquemos. O sea que ella también estaba dando un falso testimonio, ¿cierto? Cuando Lucifer le dice, cuando comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedora del bien y del mal. Entonces Eva en el versículo 6 dice, entonces codició, vio que el fruto era codiciable y bueno para comer. O sea que está violando otro mandamiento que dice, Ujú, no codiciarás, ¿cierto? ujú. Y además de eso, se hizo de ella misma Un Dios. un Dios, porque él le dice, va a ser como Dios, y ella, qué bueno, y empieza como a visualizarse en ese papel de Dios y a codiciar el todo conocimiento o la omnisciencia de Dios. Ahora, podemos darnos cuenta también en este paso del tiempo que estaban antes del Edén, que efectivamente estaban los principios de Dios en el Edén, aunque no estuvieran en tablas de piedra, y entonces la gente salta a veces de Adán y Eva, saltan a Moisés. Pero resulta que en el tiempo de Abraham, que es antes de Moisés, dice en el capítulo 26, versículo del 3 al 6, dice Dios, y Abraham guardó mis mandamientos. No los tenía escritos en tablas de piedra, pero ya había un conocimiento de unos principios que Abraham debía guardar, aunque ahí no se especifiquen. ¿Cierto que sí? Luego pasamos al monte Sinaí, donde se entregan ya los mandamientos en tablas de piedra, a raíz de que el pueblo no había, se había olvidado de guardar estos estatutos. Como no los tenían escritos, entonces Dios procede a escribirlos en tablas de piedra. ¿Por qué digo yo que efectivamente ya habían mandamientos, tenían los principios de los mandamientos de Dios, aunque no los tuvieran escritos? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Moisés baja del monte, los encuentra a ellos adorando un becerro de oro. ¿Hay un mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí, pero el pueblo no lo conocía en ese momento en las tablas. Ujú. Pero si Moisés llegó a corregirlos y si Dios se enoja porque dijo, Moisés, baje que ese pueblo allá está en un zafarrancho. Y cuando baja Moisés y efectivamente ve el zafarrancho que están armando, entonces Dios, ¿por qué se enojaría de algo que no conocen? Ujú. Si Romanos capítulo 5, versículo 13 dice, donde no hay conocimiento de la ley no hay pecado. Y Dios estaba diciendo que ese pueblo allá abajo estaba pecando y no se le habían entregado las tablas de piedra. O sea que en ellos había un conocimiento de ese mandamiento. También dicen, el sábado fue, este no es el tema de hoy, pero por lo menos el sábado se dio en el monte Sinaí, las tablas de piedra, en Éxodo 20. Antes tú no encuentras registro de ello, falso, porque en Éxodo 16, cuando desciende el maná del cielo, ellos van y recogen el maná menos un día. ¿En qué día no lo recogen? El sábado. En sábado, y Dios les dice, no recojan porque ese es el día de reposo. No les había dado las tablas de piedra y les estaba recordando antes de Éxodo 20 que ellos no debían salir en sábado porque era el día de reposo. O sea que ellos conocían de ese mandamiento oralmente, pero no lo tenían escrito. Entonces Dios se ve en la necesidad en el Sinaí de ya entregarles estas tablas escritas. Ahorita Eddie nos va a aportar un poco más acerca de este tema, ¿cierto? El paso, la ley y los profetas, sabemos que lo guardaron y saltamos al tiempo de Jesús. Como dijo Jesús, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Guardaba Cristo los mandamientos de su Padre? Claro. Como dice Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, porque no he venido a abolir. Y la gente, no, ¿por qué nos están enseñando que Jesús vino a abolir? Si dijo, he venido a cumplir. Y cuando seguimos leyendo los versículos siguientes, dice, el que enseña a violar uno de estos mandamientos, por muy pequeño que parezca, esa persona será llamada pequeño en el reino de los cielos. Entonces tenemos que tener cuidado también cuando enseñamos a la gente a no guardar uno de esos mandamientos, así parezca muy pequeño y muy insignificante. Ujú. ¿Sí o no? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Esa pregunta era ¿de dónde se originó? Entonces, haciendo un resumen, sabemos que en el cielo habían los principios de estos 10 mandamientos. En el Edén, Abraham guardó mandamientos, se le entregan a Moisés, el pueblo ya conocía antes de las tablas de piedra, y Jesús guarda los mandamientos de su Padre. La siguiente pregunta dice lo siguiente, y vamos a darle paso a la parte pintosa de la mesa de trabajo. Dice, ¿dónde y quién escribió estos mandamientos? Eddie. Ok, bueno,
En primer lugar, me gustaría recordar un poco acerca del tabernáculo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba en ese tabernáculo? ¿Qué había dentro de él? Entonces es necesario que vayamos al libro de Éxodo, en su capítulo 25, versículos 8 y 40. Primero Dios les da la orden. Les dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y el versículo 40 nos dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo a usted le muestran un modelo? Usted le tienen que mostrar el original. Exacto, de algo que ya existe. Pero vamos a ver en dónde nos menciona que la ley de Dios ya existía anteriormente. Vamos al libro de Hebreos rápidamente. Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿En dónde estaba ese modelo? En el cielo. Estaba en el cielo. ¿Y con qué versículo podemos constatar que la ley de Dios estaba en ese tabernáculo? Vamos nuevamente a Éxodo, pero en su capítulo 16 Sí. y el versículo 28. Éxodo 16, versículo 28. Ok. Nos dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, vamos a Deuteronomio 10:5, que nos dice en dónde estaba. Deuteronomio 10:5. Ok. Sí, señor. Nos dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. ¿Qué hacía aparte del tabernáculo? El arca del pacto. ¿Y qué había dentro de ese arca del pacto? Las 2 tablas de piedra. Las 2 tablas de piedra. Y si el tabernáculo, en él estaban el arca del pacto y en el arca del pacto las 2 tablas, y Dios le ordenó, esta es la figura que te voy a mostrar porque este es el modelo y tienes que hacerlo tal cual, es porque estaba en el cielo. Entonces, ¿en dónde están esos mandamientos? En En el el cielo. Es que tiene mucha lógica, Eddie, ahí mete un poquito la cucharada, tiene mucho sentido, porque, o sea, si se le, como lo que tú leías, decía, haga este santuario conforme al modelo que ya le mostré, que es uno celestial. Y en el celestial hay un arca del pacto. Entonces, acá en la tierra se hizo un arca del pacto. Y si aquí se hizo un arca del pacto y se colocaron aquí unas tablas de piedra con mandamientos, entonces eso no era sino sombra de unos mandamientos y unos principios que ya estaban en el cielo, ¿cierto, Eddie? Así es. Y si de pronto tienen la duda, los versículos se mencionaron al momento de que puedan observar la grabación con posterioridad, pueden constatar yendo a la Biblia. O sea, no es que yo les haya dicho, hey, en primera de Eddie está tal escrito. No, está en la Biblia específicamente. Por lo menos ese último texto le decimos a la audiencia, que está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 5, dijo, se colocarán ahí las tablas de piedra dentro del arca. Y si esa arca es un reflejo de lo que hay en el cielo, entonces en el cielo deben haber esos mandamientos. Eso empata y eso converge muy bien, Eddie, con lo que estamos diciendo, que en el cielo tienen que haber esos principios. Ahora, ¿dónde y quién los escribió? Vamos a Éxodo en el capítulo 19, versículos del 1 al 3. ¿Dónde se escribieron? Nos dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ya mencionamos que ya estaban en el cielo. Sí. Pero ahora, terrenalmente hablando, ¿en dónde se escribieron? Lo vimos, es en el Sinaí. ¿Y quién los escribió? Vamos a Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Sí. Eso ahí es, ¿qué nos van a decir ahí, Eddie? Bueno, nos Deuteronomio dice, 9:10. y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces, ¿quién escribió las 2 tablas de piedra o lo que estaba en las 2 tablas de piedra? El Dice, dedo de Dios. El dedo de Dios. ¿Y quién es el dedo de Dios? Nicole sabe quién es el dedo de Dios. Dígamelo usted. Bueno, vamos a constatarlo con Mateo 12:28. Muy bien. Mateo 12:28. Entonces, Eddie va a proceder a decirnos qué simboliza el dedo de Dios. Sí, correcto. Como pueden ver nuestros oyentes y televidentes, todo se está diciendo con textos bíblicos. Nos dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y en dónde dice allí el dedo de Dios? Dice Espíritu de Dios, ¿no? Pero vamos rápidamente a otro texto que es Lucas 11:20, en donde específicamente nos dice que si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, Ah, entonces, ¿qué nos está queriendo decir allí? El dedo de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Dónde se escribieron? En el Sinaí. ¿Quién los escribió? El dedo de Dios, Espíritu Santo. maravilloso. Se entendió perfectamente, Eddie. Muchísimas gracias. Dedo de Dios es el Espíritu Santo. Ahora me llama la atención algo y es que, Eddie, el Espíritu Santo es como ese legislador, ¿no? Es como el dueño de las leyes de Dios, es como el que las registra, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, también 1 Timoteo 3:16 nos dice que esta palabra que nosotros estudiamos es inspiración del Espíritu Santo y que inspiró a los hombres de Dios. Entonces, tiene un rol y una función muy legislativa el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, me recuerda algo, Eddie, que me va llegando así. Dice Hebreos el capítulo 10, versículo 26 en adelante, a veces la gente dice, no, es que yo ya no tengo que estar bajo la ley porque yo estoy bajo el Espíritu. Pero, ¿cómo así si el Espíritu Santo la escribió? Es que es ahí donde uno queda como confundido. Dices que obedeces al Espíritu, pero no quieres obedecer lo que el Espíritu escribió. Ajá. O sea, es algo súper loco, yo no entiendo eso. Y en Hebreos 10, 26 al 30 dice que afrentamos al Espíritu de gracia cuando desobedecemos voluntariamente esa ley. Es una cosa de locos, ¿cierto? Entonces, Eddie, ¿dónde y quién los escribió? En el Sinaí y los escribió el Espíritu Santo. Podríamos hacer una elucubración allí como que si las escribió el Espíritu Santo aquí en la tierra, también los escribió en el cielo, ¿cierto? Podría ser. Ya es una hipótesis que tenemos nosotros, ¿cierto? Muy bien. Ahora, pero yo quedo confundido un poquito con algo porque yo también he escuchado algo del pacto. Yo también, y quiero pasar a la siguiente pregunta. No sé si Eddie quiere aportar algo más acerca del ahí tema. está bien. Perfecto. Yo he escuchado acerca del nuevo pacto y es algo que me han dicho mucho. Y me dicen como que, no, es que ahorita estamos bajo un nuevo pacto. Entonces me dicen que Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces me dicen, Mauricio, estamos bajo un nuevo pacto y usted quiere vivir bajo el antiguo. Entonces quiero darle paso a Nicole, que tiene más conocimiento de este tema, para ver qué nos puede decir acerca del antiguo y el nuevo pacto. Nicole. Bueno, precisamente es eso. La gente lo dice así con esa, no, pero estamos en el nuevo pacto como si, ¿qué es el nuevo pacto? Es un punto que ha sido bastante como confundido. Lo encontramos en Hebreo 8 al 9 y es donde Dios establece pues un nuevo pacto diferente al que tenían nuestros antiguos padres. Pero hay que indagar, hay que mirar en qué consistía ese nuevo pacto, qué es ese nuevo pacto. Y en Hebreos 8:10 lo explica y lo dice re clarito. Dice, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, es que es muy claro, yo no veo ningún momento donde el versículo diga, la nueva ley es una nueva ley. Es verdad. O se abolió algún mandamiento o ya no hay que cumplirla. Lo único que fue cambiado fue el lugar. Antes, como nos explicaba Eddie, estaban escritos en 2 tablas de piedra
y Dios lo que hizo fue pasar los mandamientos a nuestras mentes y corazón. Simplemente Ok. fue el lugar, no fue, o sea, no cambió nada de la ley, ningún punto, nada, solamente cambió de lugar. Entonces, por eso, cuando las personas dicen, ay, no, es que estamos en un nuevo pacto. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto para ellos? Si solamente, o sea, si sigue siendo lo mismo, simplemente que ya está escrita acá y acá. O también, no, los mandamientos están resumidos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si usted se va a Éxodo estudia cada mandamiento, usted se da cuenta que los primeros 4 hablan de Dios, solo de Dios, no tener dioses delante de Dios, ajenos, perdón, no inclinarnos a alguna imagen, Sí, estatua, lo que sea, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el sábado, sí, sí, el sí. cual fue un día que él santificó y bendijo. Y los otros 6 hablan del prójimo, a honrar a padre y a madre, no matar, no robar, no cometer adulterio, no hablar falso testimonio ni mentiras, no codiciar. Sí, correcto. Entonces es exactamente lo mismo, simplemente que se resume y ya, pero es lo mismo, no cambió absolutamente nada, solamente el puesto de los mandamientos. Wow. Yo por eso les dije que le iba a dar paso con Nicole, porque pues estaba bien empapadita de este tema. Yo creo que queda muy claro ahí, tú me dices de pronto si entendí bien. Entonces, efectivamente, ahí en Hebreos no dice, y colocaré una nueva ley. Mm, mm. Eso no lo dice, eso se lo están sumando los líderes religiosos, así tajantemente digámoslo. Ellos le están sumando algo que no dice el texto. Ujú. El nuevo pacto, según lo que tú leías y según lo que entiendo, entonces el nuevo pacto consistía en cambiar de lugar. De lugar no más, Ya no en tablas de piedra, sino en dónde. en nuestra mente y corazón. En nuestra mente y corazón. Ahí no hay lugar a interpretar absolutamente nada. Quiero preguntarle algo a Nicole, de pronto la coloco en jaque, pero voy a darle primero la palabra a Eddie y paso a preguntarle algo a Nicole. Me llama mucho la atención más adelante en el capítulo 10, Nicole nos mencionaba el capítulo 8, ¿no? Sí. Ujú. Y en el capítulo 10, precisamente en el versículo 15, nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, Wow. porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, tiene coherencia de que el mismo que las escribió, asimismo las escriba en nuestros nuestra mente. corazones y Ujú. mentes. Tiene sentido muchísimo. Y el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que si usted hoy en día no quiere guardar los 10 mandamientos, no está permitiendo que el Espíritu Santo deje en el olvido sus transgresiones. Wow. Así de sencillo. Palabras sinceras, es muy ciertas, llenas de fuerza, pero es la verdad y como les dijimos al principio, aquí en Vulgata Juvenis vamos a decir la verdad, ¿cierto? No nos vamos a poder tapar nada porque el que nos va a llamar a cuentas Ujú. es Dios y la verdad yo no me quiero meter en problemas con Dios, Ujú. ¿cierto? Ahora, es muy claro lo que explicó Nicole, lo que explica aquí Eddie, cambió el lugar y el mismo legislador dice, yo escribiré mis leyes, no mis nuevas leyes, sino mis leyes en Ujú. sus mentes y corazones. Ahora, Nicole, mira que yo me he encontrado con lo siguiente, que me preguntan, yo no sé si te ha pasado a ti, me dicen lo siguiente, póngale cuidado pues, me dicen, hey, pero ahí dice el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces, Nicole, ese pacto es para Israel. Mira que a mí también. Siempre, pero eso es para Israel, esos son para los Sí. judíos. Pero lo que yo no entiendo es y me parece incluso incoherente es, o sea, yo para decir que estoy en un nuevo pacto y lo digo así todo relajado, me sirve el versículo. Pero para cuando yo hablo de los mandamientos, ahí sí eso es para Israel y los judíos. Sí, 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 total, ¿no? O sea, como que, ay, de pronto, si ese nuevo pacto de la sangre de Cristo, ay, venga para mí, ay, Ujú. venga, pero es que hay que guardar algo. No, eso para allá. Uy, no, Nosotros somos gentiles. ay, perdón, o sea, es verdad, es un argumento que dan, me río no burlándome de las personas, sino del argumento, Del que argumento. le te tiran a vos, porque, o sea, vos como decís, no, yo estoy bajo el nuevo pacto. Ay, vea que en ese nuevo pacto hay que guardar esos 10 mandamientos. Ay, no, yo soy gentil. O Ajá. sea, como que cómo se cambió la cara de la Ujú. moneda de un momento a otro.
Es algo impresionante. Pero entonces yo preguntaría otra cosa. Si usted me está diciendo que realmente ese pacto entonces nos cobija a todos, no sé qué me está queriendo decir. ¿Quién entonces debe guardar estos mandamientos, Nicole? Bueno, ¿Para quién son? ¿Para como, los judíos, gentiles o para quién es esto? como estamos hablando, cuando nos dicen o nos hablan de mandamientos, uno se aterroriza. Venga, ahí sí ya nos paramos. Pero, bueno, lo primero que decimos, eso es para judíos, Israel, eso es para allá. Pero en Romanos 2, del 28 al 29, nos explica, que espero que todos los versículos que estemos dando acá, los que nos están viendo o escuchando, nos vayan y lo lean y digan, sí, eso sí dice allí. En Romanos nos explica, en Romanos 2, 28 al 29, nos explica que nosotros somos judíos interiormente, no exterior. Téngalo. Y que como ellos antes se circuncidaban, que ahora la circuncisión pasa a ser la del corazón y no la de la carne. Entonces nosotros somos judíos espiritualmente. En Eclesiastés también, de Eclesiastés 12, del 13 al 14 dice, el fin de todo el discurso que has oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, del hombre, no del judío, el palestino, no, de todos. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces, yo me pregunto una cosa, si Dios va a traer esto a juicio, y ahí claramente van los mandamientos, porque primero para yo saber qué es bueno y qué es malo, yo tengo que mirar qué le agrada a Dios y eso está en los mandamientos. Sí. Y si va a haber un juicio es porque debe haber una ley. Entonces, si Correcto. Dios va a traer eso a juicio, entonces solamente los que van a pasar por juicio son los de Israel. Pues no, Nicky, porque pues 1 Corintios 5 dice que todos tenemos que comparecer ante el juicio de Cristo y pues yo digo que cuando, o la palabra dice todos, pues es todos, Ujú. ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta de que efectivamente ese juicio va a tener una ley. A usted no lo llaman a juicio si usted no violenta ninguna ley. Exacto. A usted no le colocan ninguna fotomulta de aquí de la quinta por... Mira, nuestro productor. No, si usted no violó una ley, sea pasarse un semáforo en rojo o algún documento o algo así, usted no le llega la multa a la casa. Usted le llega es porque violó Además, alguna ley. Sí, señora. además sería muy injusto de que yo vaya a pasar por un juicio si yo ni siquiera sé de ley. ¿Cómo así? Importante. O sea, ¿por qué me está diciendo usted que eso es malo y me juzga por eso si yo no lo sabía? O sea, si por lo menos quedó abolido, ¿por qué? Según que eso es lo que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a pasar por un juicio si quedó abolida? Sí, y eso del conocimiento de la ley es muy importante. Mira que volviendo al tema de las fotomultas, hay fotomultas que se pueden impugnar, que se pueden anular precisamente porque no hay una señalización que te diga que hay una fotomulta delante. O que te muestre un límite de velocidad. Listo, el límite de Ujú. velocidad son 50. ¿Dónde están las señalizaciones que me muestran que el límite de velocidad es 50? Exacto. Entonces, si me encuentro una fotomulta, pero no veo la señalización, entonces esa multa se puede Ujú. pero si me dicen y estoy viendo los letreros y aún así la violo, entonces Ahí yo sí ya es tengo que pagar diferente. mi multa. Entonces, Ajá. así mismo los mandamientos de Dios, cuando conocemos los mandamientos de Dios, nos hacemos muy responsables delante de Él Ujú. ante ese juicio que Él va a realizar. ¿Cierto? ¿Entiendo Mm, bien? sí. Clarito como el agua. No sé si quieras aportar algo más. No. Perfecto. Entonces yo por esa parte entiendo que todos tienen que guardar esos mandamientos, porque Eclesiastés dice el todo deber del hombre, Hombre. refiriéndose a la humanidad. Ahora no es que vamos a decir, ay, las mujeres no tenemos que guardar eso. De No, la todo. humanidad. Lo que tú decías de Romanos capítulo 2, 28, también quiero leer Gálatas 3, 28, que dice, ya no hay judío ni griego, Ujú. dice acá, ¿cierto? Ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, conforme a la promesa, herederos. Ya lo dijo todo. O sea, nosotros pasamos a ser israelitas, judíos, todo. Así como nos encanta abrazar las promesas de Dios, que también fue dado para Israel, entonces también los mandamientos, porque eso también fue dado para Israel, igual que las promesas. Entonces, como nos gustan las promesas, ahí sí me hago Israel, entonces también toca con los mandamientos. Correcto, yo también me pregunto eso. Eso es,
Eso es un vicio, con mucho respeto lo digo, ¿no? Hay personas que desconocen y esto se entiende, pero hay personas que conociendo mediten en lo siguiente: ¿por qué las promesas de Israel son para mí? Yo digo aleluya, seréis Ujú. cabeza y no cola, como dice Deuteronomio 28:13. Ay, yo tengo que ser cabeza y no cola. Ay, la promesa. Ay, vea, los 10 mandamientos de Dios están vigentes incluyendo el sábado. Ay, no, eso es para los judíos. Ujú, Ay, no, yo soy un gentil. ¿Cómo ujú. así? Las promesas son que eran para Israel, sí son para mí, las promesas de Abraham sí son para mí, pero la responsabilidad que tengo de guardar esos mandamientos no es para mí. Es que no se explica, no se entiende. Lo invitamos a que reflexione acerca de esto. Y si nos tiene que decir de una manera muy amable las cosas acá en la cajita de comentarios, lo pueden hacer y se pueden comunicar con nosotros al 317-429-9518. Les repito, 317-429-9518 para que usted manifieste sus preguntas y podemos debatir también el tema y podemos conversarlo con muchísimo gusto. Si quiere participar aquí en la mesa de trabajo, también desde luego son bienvenidos. Ahora, yo eso pues me quedó clarito, clarito. Muchas gracias, Nicole, por eso quería darle esta parte a ella. Ahora le pregunto también a San Eddie. La siguiente pregunta nos dice: ya quedó claro que eso estuvo en el cielo, se le dio a Moisés, eso es el nuevo pacto, siguen siendo los 10 mandamientos, pero cambiaron de lugar, los debe guardar todo el mundo porque son una norma de juicio. Eso en resumen. Pero entonces aquí dice, entonces quiere decir que aún están vigentes, porque yo digo algo: hasta Jesús se ve que todo se guarda chévere, todos los Ujú. mandamientos. Eddie, nos preguntan las personas, ¿estos mandamientos están vigentes el día de hoy? ¿Están vigentes en el presente? Claro que sí, Gracias. definitivamente. Definitivamente sí. ¿Por qué razón? En el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 6 nos dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo que quiero que recordemos es la primera frase: porque yo Jehová no cambio. Si dice que no cambia es en todo, en ninguna cosa cambia. ¿Por qué ahora nosotros queremos venir a decir, no, es que Dios cambió en los mandamientos y ya hay que guardar nomás 9 y uno ya no está, porque Eso es Jesús como lo por arte clavó de en la magia, cruz? ¿cierto? Como que 9, pero 1 ya no hay que guardarlo. Pero entonces eso me hace recordar al joven rico. El joven rico llega y le pregunta, hey, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, no codiciarás, no hurtarás. Y el joven rico, bueno, yo todos esos los guardo desde niño. Y Jesús llega y le dice, pero algo te falta. Ve, toma todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque aún no se había despegado de lo material y en realidad no sentía amor hacia su prójimo, Ujú. porque el que siente amor es capaz de compartir. Entonces, ¿cómo nosotros ahora decimos que, es que Dios cambió, Jesús los clavó en la cruz, ya no están vigentes? ¿Por qué 9 sí? ¿Por qué aún sigue siendo malo matar? ¿Por Ujú. qué sigue siendo malo hurtar? Entonces los ladrones no deberían de Es, estar en la es cárcel. que nos volvemos selectivos. Ay, esto sí lo cumplo, esto no, ay, esto me agrada, ay, pero esto no. Entonces, la mayoría de personas, no, eso quedó allá, Jesús cumplió, ya yo no tengo que cumplir, pero entonces yo puedo matar, entonces yo puedo deshonrar a papá y a mamá, porque si Jesús ya los cumplió, entonces eso quiere decir de que ya no hay ley. Ya de allá para acá, entonces ya no hay ley, ya no me pueden juzgar, ya no, nada. Es totalmente cierto. Yo no sé, eso es otra de las cosas que yo la verdad no le encuentro lógica al asunto. Yo, por más que me explicaban de esa manera, yo no le encontraba lógica porque decían, los mandamientos, la ley fue clavada en la cruz. Ay, yo puedo robar. ¿Cómo se le Ajá. ocurre lo que tú dices? ¿Puedes honrar a mi papá y mamá? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, pero entonces yo tengo que guardar esa. No, tranquilo, Ujú. todo está bien. Entonces Una vez una Nicole, persona me decía, no, es que el Espíritu Santo, usted al creer en Jesús, el Espíritu Santo entra en usted y lo lleva a hacer las cosas buenas, por eso. Pues entonces, si es bueno, ¿por qué entonces el sábado, por qué no es bueno? ¿Por qué quedó clavado entonces? No entiendo. yo con esa afirmación, yo vería algo que es un poquito riesgoso. ¿Por qué?
Porque la verdad puede convertirse en algo subjetivo, en algo que mi verdad es mi verdad y punto. Ujú. Pero no es la verdad de Nicole, pero yo creo que esa verdad que concebí en mi corazón o en mi cabeza es una verdad absoluta y de pronto no lo es, puedo estar equivocado. Entonces, digamos algo. Quiero contar esto, en Estados Unidos desmantelaron una secta que se llamaba Yahweh Ben Yahweh, que quiere decir Dios, hijo de Dios, que era un hombre afrodescendiente en Estados Unidos que formó una iglesia. Y entonces él decía que Sion, ¿usted No es perteneció? Eddie, bueno. Y la denominación, esta secta, solamente pertenecía a gente afrodescendiente, no permitían gente, no permitían gente Para allá. caucásica, ¿no? Así como Nicolás y toda lechosa, ni por el antejardín pues, de la iglesia podían pasar. Entonces solo gente afrodescendiente podía ingresar a la iglesia. Entonces empezaron a desaparecerse personas de la iglesia y a colocar las denuncias. "Hey, se me desapareció este familiar", empezaron a atar cabos y el patrón en común era que habían pertenecido a esa iglesia y se está perdiendo la gente de esa iglesia. Resulta que empezó gente a rebelarse contra el líder que se hacía llamar el Hijo de Dios, él mismo, y él decía que ellos eran el nuevo Sión, la gente afrodescendiente. Hola Sión, ¿cómo estás? Y que ellos tenían la misión de acabar en el Armagedón con las personas que no fueran afrodescendientes. Y cuando fueron a hacer las incautaciones y los allanamientos de esa iglesia, encontraron de manera subterránea un montón de armas. Tenían, mejor dicho, armamento para acabar, como se dice vulgarmente, con el nido de la perra. O sea, tenían armas al 100 porque ellos ya se estaban preparando para acabar con la gente blanca. Usted se imagina, sabemos que no hubieran acabado, pues, pero hubieran llevado una masacre nunca antes vista en Estados Unidos. Entonces, mire la verdad de ese señor, que él concebía que esa era su verdad, que ellos eran Sion y que la manera de limpiar este planeta era a punta de bala. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, la verdad es algo subjetivo. Yo los invito a lo siguiente. La verdad de Dios, sí, el Espíritu Santo puede morar en todos y cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 3:16 y 6:19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él mora aquí en nosotros. Entonces, sí puede morar, sí. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hago yo? Y les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cómo hago yo para saber que esa inspiración que está generando en mí el Espíritu Santo es correcta o incorrecta? Listo, el Espíritu Santo me dijo algo y yo tengo que hacer algo. ¿Cómo hago para corroborar de que eso sea cierto o falso? A la ley y al testimonio. Si no es Amén. conforme a esto es porque no les ha amanecido. Muy bien. En Isaías el capítulo 8, el versículo 20, nos damos cuenta de lo que nos está diciendo Eddie. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Toda verdad que usted conciba en su mente que debe hacer, colóquela, por favor, bajo la lupa y bajo la supervisión de la palabra de Dios. Si su concepción, si su inspiración del Espíritu Santo está en armonía con la Biblia, el Espíritu Santo lo inspiró. Pero si usted está inspirado o creemos estar inspirados por el Espíritu y está contradiciendo la palabra de Dios, estamos mal. Les voy a dar un ejemplo un poquito picoso, pero pasa mucho. Digamos algo. Esa persona, ese hombre, digamos algo a la mujer, vamos a decir los hombres, para no colocar a las mujeres en ese papel. Nosotros los hombres, nos gusta una mujer y es una mujer casada. Y yo digo, esa mujer es la mujer que Dios tiene para mí. O sea, es una mujer que está casada. Claro. Y entonces vos decís, yo creo que esa es la mujer que Dios me tiene. Y yo siento en mi corazón que es la que Dios me tiene. Listo, está bien, usted lo puede creer. Vaya, mire en la Biblia si eso es correcto. Entonces ya te está diciendo que eso es desear la mujer de tu prójimo y estás faltando un mandamiento. Entonces esa inspiración es equivocada, es errada, porque somos seres falibles, pero ante la infalibilidad de la palabra de Dios no cometemos errores. ¿Cierto? Eddie quería aportar algo. Bueno, en cuanto a la pregunta de si están vigentes hoy o no, en Mateo 5:17, después de haber sido dado el sermón del monte, se dice, porque yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino que he venido para cumplir. Y en el versículo 18 nos dice, porque no pasará ni una jota ni una tilde de la ley antes de que todo se cumpla. Bien. Es decir,
si el mundo no se ha acabado, ¿qué quiere decir? Que la ley para nosotros sigue estando vigente. Y aún después de que el mundo se acabe, va a estar vigente porque él mismo dijo, de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar ante mí. Yo tengo una pregunta, porque es una pregunta que también la hacen mucho. Si los mandamientos ahorita están vigentes, ¿por qué las personas dicen, ah, no, es que ahorita estamos es bajo la gracia? Solo fe. Pero el mismo Pablo dijo, quiere decir que porque estamos bajo la gracia vamos a dejar de cumplir la ley. O por fe vamos a dejar de guardar la ley. Dice Pablo, al contrario, con la fe confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley. Es decir, que esa afirmación es una falacia. ¿Puedo hacer otra pregunta? No, hombre, claro que no. Claro. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar sujeto a la ley. O sea, estar bajo la observancia de la ley. Porque es que en Romanos también hay una parte, no sé exactamente cuál, donde dice que si algo así, que si estamos bajo la ley es maldición, algo así, no sé exactamente. Correcto. No sé si Eddie quieres contestar o me das paso. Nosotros cuando estamos bajo la ley y el conocimiento de la ley, sabemos de que Dios nos va a juzgar por el conocimiento que tengamos, ¿cierto? No por la religión a la que pertenezcamos, sino por el conocimiento y si vivimos conforme al poco conocimiento que tuvimos. Cuando nosotros estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la bendición de la ley si obedecemos. Anoche leíamos en el grupo Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, usted se da cuenta que solamente hay bendiciones para el que obedece, inclusive dice, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, ahí es donde dice, serás cabeza y no cola, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tu ganado, las cenas, todo lo que emprendas yo lo bendeciré. Ahí estamos bajo la bendición de la ley. Pero cuando conocemos la ley y nosotros no la guardamos conociendo esa ley, entonces va a ser inevitable que nosotros estemos bajo la maldición de la ley. Okay. Porque en el versículo 15 del mismo capítulo también te da a decir, pero si desobedeces mis mandamientos, mira lo que se viene. Entonces Dios es claro. Entonces sabemos que se va a realizar un juicio y si no vivimos conforme a ese juicio, ¿vamos a estar salvos o vamos a estar perdidos? Si no guardamos esos mandamientos de Dios. Perdidos. Claro que si sí. No lo guardamos. La salvación no es por obras, eso queda muy claro, pero la fe va acompañada de obras porque si no está como muerta. Porque si no está muerta. Entonces por eso nos colocamos bajo la maldición de la ley, es precisamente al no obedecerla, pero obedeciéndola nos colocamos bajo la bendición de la ley también, ¿cierto? ¿Qué más iba a preguntar, Nicolás? Es una pregunta también muy común sí. que realizan las personas. Eddie, ¿qué más querías aportar del tema? Entonces sabemos de que están vigentes porque Jesús dijo, ni un punto ni una letra de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Primero pasará más fácil el cielo o la tierra. Y si usted se asoma, mi querido amigo, mi querido oyente, ahorita a la ventana de su casa usted se va a asomar y el cielo está vigente y la tierra está vigente. Y Jesús dijo, primero pasarán el cielo y la tierra antes que un punto o una letra de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Es decir, que si el cielo está vigente y la tierra está vigente, pues los mandamientos de Dios están vigentes. Ahora, tenga mucho cuidado porque Jesús dijo, el que le enseña a violar uno de estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. No quiere decir que es una persona, ¿cómo decirlo? Perdida, no, simplemente que es una persona pequeña, ¿cierto? Considerada en el reino de Dios. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Yo quisiera aportar algo de lo que dice Eddie acerca de los mandamientos de Dios si están vigentes. Hay algo muy interesante que fue con lo que la apertura que hicimos del programa de hoy acerca del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y mucha gente dice, es que yo estoy bajo la ley del Cristo. Yo le pregunto, ¿la ley del Cristo está por debajo de la de su Padre? Y es que además la misma ley del Padre es la misma de Cristo, es la misma del Espíritu Santo porque son uno. Amén. Yo no me esperaba esta respuesta. Pero exactamente, son un solo Dios, están perfectamente unidos y están perfectamente ligados. Entonces, ¿por qué procedemos a decir, es que la ley del Padre es esta y la de Jesús es esta? No tiene sentido porque son un mismo Dios y siempre son una Trinidad, pero se dirigen hacia el mismo lugar, se dirigen hacia el mismo punto.
tienen el mismo propósito siempre. Ellos no están en desacuerdo. Ujú. Entonces, como que Jesús entonces cambió la ley y el Padre cuando llegó al cielo, ay, ¿usted por qué me cambió la ley? Claro. No, es hilarante, es Si que es el mismo absurdo. Cristo estando acá en la tierra se sujetaba a la voluntad de su Padre, entonces yo no entiendo. Eso me lleva a otro punto. Jesús se sujetaba a la ley del Padre. Yo le pregunto a usted, amigo cristiano, que es un poquito más conocedor que otras personas que no conocen, ¿cree usted que Jesús es su arquetipo o que Jesús es el máximo ejemplo que usted debe seguir? Claro que sí. Ok. Si su respuesta en casa fue que Jesús es su máximo ejemplo, Juan 13:15 dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si Jesús guardó los mandamientos, incluyendo el sábado, pues usted también debe guardarlo, aunque no es el Ujú. tema de esta tarde. Pero vemos que es como un mandamiento olvidado y será el tema dentro de 8 días. El tema del sábado me parece muy importante que lo veamos, solamente el tema del sábado, porque en este Ujú. momento estamos viendo los mandamientos. Los mandamientos de Dios están vigentes porque Jesús fue un ejemplo de guardar y observar esos mandamientos, y si Él los observó, entonces yo también debo guardarlos y observarlos. ¿Cómo también sé que están vigentes? Como les decía, los santos en el tiempo final, en la crisis final de Apocalipsis, dice que están guardando los mandamientos de Dios. Los están guardando, no están intentando guardarlos. No están diciendo, ay, es que yo guardo la ley del Cristo, yo no guardo ya la ley de Jehová. ¿Cómo es eso? O guardo 9 y los 10 no. Claro, y en eso encontraríamos un gran problema. Guardar 9, pero un hito, no. Porque Santiago 2:10, apúntese ahí hasta el versículo 12, dice que si infringimos en un punto, en una letra, uno de estos, nos hacemos culpables de todos. ¿Ibas a decir eso? Sí. Como yo le dije que se iba a abortar y usted me dijo que... Entonces nos damos cuenta que si usted, la aritmética con Dios es muy diferente a la de nosotros. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuántos dioses forman? 1. Uno. 1 más 1 más 1 es igual a un solo Dios verdadero. Entonces no es la aritmética de nosotros, no es la matemática de nosotros. Entonces para Dios, si usted guarda 9 mandamientos, pero usted a propósito y de manera intencionada saca uno de esos mandamientos, dice Santiago 2:10, no se le olvide, búsquelo a ver si de pronto lo estamos mintiendo aquí en Vulgata y Benis. Si usted guarda estos, pero infringe uno de ellos, se hace culpable de todos los demás. Yo ahí la dejo. Y los santos están guardando los mandamientos en ese momento. ¿Saben algo? Hay un texto muy utilizado en todo el mundo cristiano, que es en Mateo 7:21 al 23, donde dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿y en tu nombre no sacamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos curaciones, no hicimos muchos milagros? Y Jesús les dice, apartaos de mí, Malignos. ajá, hacedores de maldad. Busquen el interlineal, usted busca en Google interlineal, le aparece el interlineal de Strong y se dará cuenta si lo que le estoy diciendo es verdad o mentira. Pero dice el interlineal que la palabra original dice, apartados de mí, malditos violadores de la ley. Entonces, si no está vigente la ley de Dios hoy día, ¿por qué Jesús le dice a los religiosos del futuro, les va a decir, apartados de mí, ustedes violaron mi ley? Porque eso es lo que dice el original, pero en las traducciones fueron maquillando el asunto, fueron colocándolo más suavecito para que la gente en la iglesia no se incomode, ese tema del sábado. Y es por eso que vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si Eddie quiere aportar algo más de por qué los mandamientos de Dios están vigentes hoy. Porque tenemos que recordar que nosotros vamos a ser juzgados. Y en el mismo capítulo 2 de Santiago, pero en el versículo 12 nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en Apocalipsis 20, 11 y 12 nos menciona que los libros fueron abiertos. Bien. ¿Qué libros fueron abiertos? De la vida, el de las memorias. Libro de la vida, libro de memorias, libro de la muerte Correcto. y el libro de la ley. Correcto. Así es, Sí, señor. Y si vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad, y si no la guardamos, pailas. Totalmente. Nicolás ahorita me hacía la pregunta. Me decía precisamente eso. Me decía como que, Mauro, entonces ¿quiénes van a ser juzgados? Nada más los israelitas. Y yo, pues no, pues todos tenemos que comparecer ante el juicio. Y con lo que decía Eddie, vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad. Ahora la gente, voy a hacer un pequeño paréntesis, la gente dice, no, es que yo ya estoy
obedeciendo esa ley de libertad, pero ahí no dice libertinaje, ahí dice libertad. Entonces la gente dice, Libertad. ¡wow! Yo ya Estoy libre. estoy libre, bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo me encuentro? Otra incoherencia. Sí. Yo me encuentro otra incoherencia ahí porque es que, Dios mío bendito, eso no cabe en la cabeza de nadie, ¿cierto? Eddie, no sé si querías aportar algo. No, pues quería hablar un poquito acerca del carácter, ¿no? Carácter de Dios, que esta es el cumplimiento de la ley. Entonces nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nos dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Pero el mismo Jesús dijo, si me amáis, Guardad guardad mis mandamientos. Entonces tiene mucho sentido el hecho de decir que si no guardamos la ley de Dios es porque no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios es porque no lo amamos. Y si no lo amamos, Me voy a morir. o al contrario, Me voy a si perder. no guardamos la ley de Dios es porque no amamos a Dios. Y si Es no eso. amamos a Dios, no lo conocemos. Y si no lo conocemos, no vamos a poder tener, ¿qué? Vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tremendo. Puf, o sea, yo estoy aquí, espero, alucinando. Esa ley de la libertad que mencionábamos ahorita, la gente dice, es que yo ya estoy libre, pero ¿de qué? Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que en Juan el capítulo 8, léalo todo en casa, Jesús le dice a los judíos que en el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad Os hará libres. os hará libres. Y ellos dicen, es que nuestro Padre es Dios, nuestro Padre es Abraham, nosotros no somos esclavos, nosotros necesitamos ser libres ¿de qué? Y Jesús les dice, del pecado. Entonces la ley de la libertad, cuando tú la cumples, cuando la infringes, es pecado, pero cuando la guardas ya no es pecado. ¿De qué te guarda la ley? ¿De qué te libra? Del pecado. Porque eso es lo que Jesús quería, libertarnos del pecado. Y somos libres guardando la ley, no por nuestros méritos, sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que puede habitar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Muy bien. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Ya vamos cerrando un poco el programa, que esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Siguiente pregunta dice, ¿por qué no se guardan? Desde luego, yo quiero que aquí participemos, ¿cierto? Yo voy a exponer 4 premisas, 2 principales y 2 premisas menores. Premisa número 1, ¿por qué no se guardan hoy? El tópico principal que coloco aquí es que el enemigo es enemigo de esa ley de Dios. La odia, la detesta y los que la guardan, para él son detestables. Premisa número 2, una exégesis o una interpretación ligera de la Biblia a la carrera. Eso hace que las personas se equivoquen. Por eso no se guardan hoy día, pese a que Edith ya nos argumentó bíblicamente que están vigentes hoy día. Las premisas menores son la historia, que hubo un motivo y una razón por la cual los cristianos guardaban el sábado y de repente empezaron a guardar el domingo. Hay una razón histórica. Y por último, el temor de las personas, y ya les voy a explicar por qué. Premisa número 1, desde luego nos damos cuenta de que Satanás es enemigo de la ley de Dios. Voy a leerles lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que estamos diciendo, todo es en base a la palabra de Dios. Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente, mis amados. Entonces, el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Muy bien. Se airó contra la mujer. ¿Qué es mujer en profecía? Iglesias. Iglesia o pueblo de Dios. O sea, Satanás se aira contra su pueblo o contra su iglesia. Y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás se va a combatir es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es una evidencia y es real, eso lo enardece, él le pica eso, le llena de escozor y él no puede tolerar que hayan hijos de Dios que estén guardando los mandamientos, y estoy seguro, muchachos, que él no quería que hoy se hablara de este tema. Claro. Pero quien camina con nosotros es más poderoso que él, ¿verdad?
Jesús, hemos pasado por muchísimas cosas, quizás muchos tuvieron motivo esta semana para no tener el podcast esta semana, pero aquí estamos porque el Espíritu Santo nos ha llenado de fuerzas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces dice lo siguiente: el enemigo es enemigo de esa ley de Dios, en la premisa 1. Número 2, la exégesis ligera. ¿A qué voy con esto? A veces hay textos que no requieren interpretación, es que está muy claro. Es que a veces parecemos agnósticos interpretando cualquier cosa. Y Jesús caminó por el mar simboliza la... No, hay cosas muy literales. Nicole nos leyó ahorita en qué consiste el nuevo pacto y la gente quiere sobreinterpretar algo que ya está muy claro. Ahora, yo quiero darles un ejemplo muy cortico en el libro de Romanos acerca de cómo se puede hacer una exégesis o una interpretación del texto a la ligera, acerca de lo que hablabas tú de la gracia, ¿cierto? Por lo menos nos encontramos en Romanos el capítulo 3, el versículo 28, lo siguiente. Párale bolas pues. Dice, así concluimos, Romanos 3, 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya. Y yo cierro esto y ya. Ve, mami, es por la fe y solo por la fe. Sabemos que es uno de los 5 pilares del protestantismo, de las 5 solas, la sola fide, que es la sola fe. Pero entonces, mis amados, la fe sin obras está muerta. Pero entonces la gente cierra aquí y no sigue leyendo. Mire dónde llega una lectura a la ligera de la Escritura que lo puede llevar usted a guardar de pronto cosas equivocadas o pensar que habían habido cosas abolidas cuando están aún vigentes. Dice, eso es lo que decía el versículo 28. Ahora, el 3:31 dice lo siguiente: entonces anulamos la ley por la fe. Pablo dice, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué más? ¿Cómo está? Entonces nos damos cuenta que evidentemente la ley de Dios está vigente y Pablo le está diciendo a los romanos, a los gentiles, párele bolas, le está diciendo a los gentiles, ¿ustedes creen que van a anular la santa ley de Dios porque ustedes tienen fe? No, señor, no hay manera, no, búsquele combos al palo. Pablo dice, no hay manera. Esa es la verdad, esa es la realidad. Ahora, a mí Nicole. me parece, sí, o sea, que realmente sí hacen como un estudio a la ligera porque, por ejemplo, Romanos pareciera que fuese como un libro que se contradice. Pero, no, pero sí, pero la ley bajo maldición, pero no hay que anularla, o sea, pero entonces, Sí. pero entonces las personas en vez de, venga, pero es que esto pareciera que se estuviese contradiciendo, vamos a ir más allá, vamos a estudiar qué es lo que pasa, porque sí, pero no, se quedan con uno solo. Ay, no hay que guardarla, ay, no hay que guardarla, ahí no quedamos. Ya. Uf. Sí, toman su airecito y ya, ¿cierto? Ujú. Estamos haciendo mal, estamos leyendo a la ligera la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser sinceros con Dios, tenemos que escudriñar más y no quedarnos simplemente con la palabra, con mucho respeto a decir esto, la palabra de nuestros líderes religiosos. Porque cuando los judíos iban donde el Sanedrín, hablaban de Jesús y decían, está haciendo milagros, este es el Cristo el que esperábamos, y ellos decían, ese no es el Cristo, ese es Belcebú, y por el poder de Belcebú es que saca demonios. Y ellos iban contentos a la casa y les decían, ay, menos mal ustedes nos dijeron. Ay, y se iban a la casa contentos, ay, menos mal tenemos a los fariseos, a los saduceos, menos mal ellos nos enseñan bien, a los escribas. ¿Qué sería de nuestra vida sin los escribas que nos enseñaran? Y porque ellos no iban a confirmar que esto fuera cierto o falso. Es que por eso van sobre ellos, sobre los líderes, va a recaer más como esa carga, ¿no? Es ese juicio por Más hacer todavía. perder tanta gente que, pues, a la final no sé, pero por ello fue que uno también escuchó y no obedeció, no hizo, no. Pero pues también está en uno ir a mirar que si me están diciendo si es cierto o no, ir a estudiar yo también. Sí, pero desde luego lo que tú dices tiene mucho sentido porque los líderes religiosos tienen una mayor carga de responsabilidad. Inclusive Jesús dice, si ustedes son piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, mejor le hubiera sido atar una piedra de molino, atarla a su cuello y tírese al mar. Hubiera sido mejor, dice. ¿Por qué? Porque a veces somos piedra de tropiezo. Miren lo que es una lectura a la ligera de la palabra de Dios. Dice, ¿qué diremos? Pues, perseveraremos en pecado. Porque dice el capítulo 5, el versículo 20. La ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Y donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Incluso hay personas que dicen, yo voy a pecar bastante para que abunde más gracia, No, pues sí. de la cosa más loca. Entonces dice el versículo, capítulo 6, versículo 1, ¿qué diremos? Pues perseveraremos en pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el pecado es transgresión de la ley. Entonces Pablo mismo está diciendo, está bien, es bajo la gracia, pero ustedes no abunden en pecado, o sea, no abunden en transgresión de la ley. 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Me quedan dos tópicos ahí, perdón, que es el tema de la historia. En el año 321, el 8 de marzo, Flavio Aurelio Valerio Constantino, más conocido como Constantino el Grande, colocó una normatividad donde cambió, eso está en el libro, creo que es Milenio 7 o Milenio 6, es un libro de ciencias sociales, y ustedes lo pueden confirmar, que se cambió el día de reposo del cristianismo, que estaba guardando el sábado, lo cambió al domingo, en honor a la resurrección de Jesucristo, ya como había dicho uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir. Entonces se apoyan en eso para decir, ay, guardemos el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Pero en ninguna parte de la Biblia se da aval al primer día de la semana para que tenga que observarse como día sagrado. Dios dijo sábado y ya, ¿cierto? Entonces en la historia se empiezan a cambiar los mandamientos. Constantino dice, vea, estas figuras, esta es Semiramis y Tamuz. Hombre, no, esta es la Virgen María, ¿cómo la ves? Y este no es Neptuno, este es San Pedro. Entonces la gente, ay, San Pedro. Entonces empezaron a torcerse una serie de mandamientos que estaban muy claros en la Escritura, pero los cristianos, ya cansados y fatigados de que los persiguieran, no vieron ningún problema en ceder ante algunos principios con tal de ejercer su fe. Error graso, error fatal, porque Hechos 5:29 dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que dice. Finalizamos esto, no sé si alguien quiere aportar algo más. No, pues en ese punto solamente me gustaría es hacer como un llamado, Vale. hacer una exhortación a todos aquellos líderes que al día de hoy o en el día de hoy se han callado de enseñar esto, de enseñar los Sabiéndolo. mandamientos. Tal cual están escritos, no es que, ay, yo creo que estos, no, tal cual están escritos. Porque miren lo que les espera si no cambian su metodología, miren lo que les espera. Dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 3, versículo 18. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, este impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Usted quiere que Dios demande la sangre de aquel que se pierda como de su mano? Entonces enseñe los 10 mandamientos, enseñe la ley de Dios tal cual está escrita, porque por ella vamos a ser juzgados también. Wow. Más claro que el río Cauca. Clarísimo. Gracias, Eddie. Eso es un tremendo llamado, pues más que todo a los líderes religiosos, porque digamos algunos ya tienen muchos pecados encima para uno sumarse los de los demás. Y eso es lo que uno va a lograr inevitablemente si sigue escondiendo este tipo de verdades. Cuando hablemos dentro de 8 días del tema del sábado, les traigo un testimonio acerca de ese tema. Ahora, por último, ¿qué lleva a una persona a que no los esté guardando el día de hoy? Temor, es miedo también. Y esto no es para señalar a las personas, porque yo también tuve mucho miedo. Y yo decía, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y mi trabajo? Yo he trabajado en diferentes multinacionales donde me han dado el sábado. El problema aquí es de fe. Entonces, como a pesar de verlo, caemos en la conclusión consciente o subconsciente de que me tocaría reformar ciertas cosas de mi vida, hay un temor de decir, ¿y a mí en qué empresa me van a dar el sábado? Eso es imposible. ¿Cómo voy a cerrar mi negocio si soy independiente el sábado, si el sábado es el día que más vendo? Está bien, ore a Dios, consulte a Dios a solas, en su cuarto, pregúntele a Dios y dígale que tiene miedo, que sabe que esto es verdad, pero no le diga a Dios que esto es mentira porque estaría contradiciendo su palabra. Dígale, Señor, ahí está, pero me cuesta guardarlo. Me cuesta guardar esos mandamientos, inclusive el sábado. Es muy diferente que uno decirle a Dios, Dios, eso no es así. Porque le estamos diciendo a Dios, en su presencia le estamos diciendo, estás equivocado. Esos mandamientos no están vigentes. Hay que tener cuidado con decirle a Dios,
me disculpan la expresión, en la cara de Dios, en su presencia, decirle, Dios mío, ¿cómo le parece que usted se equivocó de mandamientos? Es un Ujú. tema sumamente delicado. Entonces, reconozcamos a Dios, que es un tema de temor. Por último, quiero concluir con una especie de llamado como lo que hace Eddie, porque los mandamientos son el carácter de Dios. Por lo menos, sabemos de que Dios es santo, ¿cierto que sí? Claro. ¿Lo sabemos o no? Ujú. Nuestro Dios es santo. El mensaje de las 7 iglesias, Jesús dijo, el santo dice esto. O sea que Dios es santo. Dios es justo, como lo dice Esdras 9:15. Dios es justo. Salmo 34:8 dice, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. O sea que Dios es bueno. Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Cuando usted vaya a su Biblia, en Romanos el capítulo 7, el versículo 12 y el versículo 13, usted se va a dar cuenta que dice, a la verdad el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo mismo. O sea, los mandamientos y la ley de Dios. Dios son como Dios. Ah, Dios es eterno, ¿cierto? Resulta que el Salmo 119, versículos 151 y 152 dice que la ley de Dios es para siempre. No hasta la cruz, eso no lo dice. Dice que la ley de Dios es Ujú. para siempre, o sea que es eterna como Dios misma. A pesar de que nos dé mucho temor guardar la ley de Dios, debemos tener presente de que el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice que si guardamos los mandamientos de Dios, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos el fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace será prosperado. Es un tema de fe, no es un tema escritural porque ahí está. Y los mandamientos de Dios están vigentes con toda esta exposición que el Espíritu Santo nos ha dado la posibilidad de exponer para con ustedes. Aprovéchenla, por favor. Bombardéennos de preguntas, que tenemos una responsabilidad con Dios muy alta y tenemos una responsabilidad también con ustedes que son nuestro prójimo. Y pueden hacerlo en la cajita de comentarios o el número telefónico de WhatsApp 317-429-9518. Ya hemos tenido oyentes que nos han manifestado preguntas a este número. Los invitamos a que ustedes también nos digan, sea que consideren que estemos equivocados, sea que estén a favor, sea que tengan dudas, sea que necesiten una oración o una orientación más precisa con respecto a este tema. No pretendemos definir los mandamientos en una hora de programa, Claro. pero esperamos que esto haya sido una buena base para ustedes y para que tengan más inquietud. Si se siente inquietado, el Espíritu Santo lo está inquietando. No siendo más, pues yo me despido de este programa en esta tarde. Eddie, feliz tarde, Dios te bendiga. Amén, igualmente. Feliz tarde. Nicole. Adiós. No, estén muy, muy pendientes que de verdad los programas que se vienen ahorita van a estar muy interesantes, demasiado. Claro que sí. Tiempo del fin, sábado, mandamientos y aporten también los programas que quieren ver aquí, ¿vale? Feliz tarde, Dios los bendiga, Dios los guarde, un abrazo, chau, chau. Adiós. Lámpara es a mis pies